Informe 24, con Hania Novel. En medio de una de las escaladas más intensas entre Israel e Irán en los últimos años, el mundo ha presenciado 12 días de enfrentamientos directos con cientos de víctimas y ataques que alcanzaron incluso instalaciones nucleares. A pesar del anuncio de un alto al fuego total, facilitado por Estados Unidos y mediado por Qatar, las hostilidades no han cesado por completo. Vamos a analizar el alcance de esta tregua, los actores involucrados y lo que puede venir a continuación. Nos da muchísimo gusto platicar con Brenda Estefan, internacionalista con una amplia experiencia en estos temas y relaciones estratégicas globales. Brenda, qué gusto, buena tarde, muchísimas gracias, bienvenida. Estimada Hania, muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias. Brenda, ¿cuál es tu análisis general de esta reciente escalada entre Israel e Irán? Mira, yo creo que en la entrada de Estados Unidos a la guerra directamente este fin de semana se da en un momento en donde, si bien Israel tenía dos objetivos, que era tanto atacar el programa nuclear iraní como derrocar al régimen iraní, pues Washington solamente compartía uno de estos objetivos, que era el de atacar el programa nuclear iraní. Lo hace así Donald Trump con un despliegue brutal en términos militares. El fin de semana vimos pues una operación impresionante con aviones que en pleno vuelo cargaban combustible, que volaron durante horas sin ser percibidos, con un señuelo, y que finalmente lograron hacer su operación. Y después Donald Trump, que tenía una contradicción entre presentarse como el presidente de la paz y al mismo tiempo estar atacando de manera directa a Irán con bombas, busca zanjar esa contradicción diciendo fue una sola acción específica, dirigida, pero gracias a ella se acabó la guerra. Y entonces llama a los dos actores, a Irán y a Israel, al orden, digamos, a que no continúen con los ataques. Lee Donald Trump la respuesta de Teherán con este ataque muy coreografiado a una base estadounidense en Qatar, donde Irán avisa a Qatar y por tanto a Estados Unidos, y donde no hubo ningún daño. Fue algo meramente simbólico. Trump lo toma como un mensaje de, bueno, tenían que salvar el honor, tenían que responder, pero lo hicieron de una manera muy menor, privilegiando la supervivencia del régimen por encima de un confrontamiento directo con Estados Unidos, y por lo tanto tomo ese mensaje y los llamo a un cese al fuego, que pareciera no agradar mucho a Israel, porque uno de sus objetivos quedó fuera, que era el de derrocar al régimen. Todavía el día de ayer, Israel bombardeó una cárcel en Irán, en Teherán, la cárcel de Evin, donde están todos los opositores políticos. Bombardea la puerta, quizá con el ánimo de dejar salir a algunos opositores y de desestabilizar al régimen. Pero parece que Trump ya no quiere llevar las cosas más lejos, se quiere presentar hoy en La Haya como alguien que triunfó y puso paz a este conflicto después de 12 días. Y por tanto, la molestia de Trump cuando le preguntan sobre por qué se rompió el cese al fuego, y habla en un tono verdaderamente enojado, diciendo que no tienen idea de lo que están haciendo Israel e Irán. Oh, claro, con palabras incluso antisonantes, este bombardeo de Israel hacia la cárcel, pero también se dio otra respuesta de Irán hacia Israel, en donde de nueva cuenta ataca un edificio habitacional y se registran 8 muertos. Ahí es la confusión de quién no respetó el cese al fuego, ¿no? Que han continuado. Difícil saberlo, ¿no? Muy difícil saberlo. Claro, ¿puede considerarse esa tregua como efectiva o simplemente simbólica? No, yo creo que es un cese al fuego pues muy frágil, ¿no? Por lo menos técnicamente existe. Vamos a ver si se concreta. Yo creo que hay que esperar a que pasen unas horas más para ver si realmente se asienta en las aguas y en efecto viene una tranquilidad, entre comillas, relativa en la región, y luego a mediano término, porque claramente un Irán con un programa nuclear pues debilitado pero no destruido, que pudiese ser el caso, porque no tenemos elementos para afirmar con absoluta certeza que las bases nucleares iraníes han sido completamente destruidas. Incluso los expertos en la materia dicen que se requiere una inspección in situ para saber, además de que 400 kilogramos de uranio enriquecido fueron extraídos por el gobierno iraní de una de las bases nucleares del Fordo, donde está la mayor cantidad de uranio enriquecido, y no se sabe dónde están. Pensemos que Irán es un país pues de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, es 80 veces más grande en territorio que Israel. Entonces, pues es difícil tener mapeado exactamente cómo se está moviendo pues este uranio, dónde está, cuáles son las consecuencias, y por tanto, si Israel queda o no satisfecho con lo que viene después de esto. Brenda, como lo hemos visto y lo hemos atestiguado en primera persona en Ucrania y ahora en Israel, la guerra también se da en los medios y en las redes. Digamos que hay mentiras de ambos lados con la información y la propaganda. En este momento también Irán ha difundido muchísima información falsa, donde
planteaba en imágenes que Tel Aviv estaba destruido y que habían acabado con todo. ¿Qué opinión te merece esta incursión en una modalidad nueva? Se hace por el aire, ya no es cuerpo a cuerpo, ya no es en tierra, se hace con drones y también a través de las redes sociales. ¿Cuál es tu análisis? Y esta es una guerra sin soldados en campo, es una guerra aérea y evidentemente una guerra de información. Todas las guerras son guerras de información, más aún en la era de la inteligencia artificial, donde es muy fácil hacer un video, hacer una imagen y difundirlo desde una cuenta y generar pues granjas de bots que le den crecimiento a una noticia que es totalmente falsa. Vimos cómo Irán salió a decir que ayer no solamente golpeó una base estadounidense en Qatar, sino también una en Irak, cosa que no fue cierto. También dijo que el daño había sido mayúsculo, cosa que no fue cierta. Habló muchas veces de cómo estaba destruyendo a Israel, cosa que tampoco tiene ese alcance como se presenta en la televisión iraní a través de las agencias públicas de información. Pero creo que eso es el tema de las narrativas, algo que vamos a ver de los dos lados. Lo hemos visto en Gaza, donde a pesar de que la Cruz Roja, Médicos Sin Frontera, la ONU insisten en la catástrofe humanitaria que está sucediendo, en la masacre, pues Israel continúa diciendo que no es así, que no hay un gran daño humanitario. Entonces, claramente hay una lucha de narrativas y es importantísimo que quienes estamos yendo a la noticia, pues busquemos cuál es la fuente, porque si no podemos ser víctimas justamente de estas campañas de desinformación. ¿Y cuál es el papel de otros actores internacionales como Qatar, la ONU o China en esta crisis? Bueno, Qatar tiene una relación muy particular con Estados Unidos, de negocios, con la familia Trump, una buena relación, pero también tiene una relación importante con Irán. No solamente son vecinos, sino que juntos explotan el mayor yacimiento de gas natural que existe en el planeta. Lo explotan el gobierno iraní de la mano del gobierno qatarí. Y a Qatar le interesa la estabilidad en la región porque eso es fundamental para su comercio, su exportación de petróleo y para la seguridad de su ciudadanía. Por tanto, pues Qatar podría ser un engrane fundamental en cualquier diálogo que haya entre Irán y Estados Unidos. De hecho, vimos hoy a los funcionarios iraníes viajar a Qatar previsiblemente para mandar mensajes hacia Washington. Hay países también en la zona, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, que han condenado tanto los ataques de unos como los de otros porque quieren bajar las aguas, aunque los países del Golfo, de cierta forma, quizá tras bambalinas, pues no ven mal que se debilite a Irán, a quien ven como un adversario regional, pero tampoco quieren una hegemonía de Israel y creo que ahí el balance es delicado para los países del Golfo. Vemos a una China y a una Rusia que decididamente no iban a entrar apoyar militarmente a Irán. Sí había un apoyo diplomático, un apoyo discursivo, pero no un apoyo en armas. Eso a pesar de que Irán apoyó a Rusia en la guerra contra Ucrania con drones que fueron utilizados por Rusia al inicio de la guerra. Después Rusia desarrolló su propia industria y ya no lo requirió, pero a pesar de ello Rusia no entró en esta guerra. Hay que recordar también que Moscú, desde tiempos de la Unión Soviética, tiene una relación especial con Israel porque fue una pieza fundamental de la creación del Estado hebreo. Por supuesto. Además, bueno, hay, me parece, y si no me corriges, de los 10 millones de habitantes en Israel, 2 millones son rusos. Y creo que ha declarado recientemente Putin que sería pues atentar contra su propia población. Estamos viendo entonces un nuevo tablero diplomático en Medio Oriente. Se está reorganizando el mapa. Sin duda, pareciera el crepúsculo del eje de la resistencia, este grupo de alianzas con Irán a la cabeza que está hoy debilitado. Pareciera el fin de ese dominio de Irán, que no era total, pero era casi omnipresente y constante, y pareciera que Israel se posiciona como un hegemón, como el país dominante en la región, aunque, como decíamos, sus países del Golfo buscarán limitar esa fuerza de Israel. Israel, en términos de relaciones diplomáticas, buscará acercarse más a los países del Golfo, restablecer este tema de los acuerdos de Abraham, que buscaba la reconstrucción de las relaciones diplomáticas entre Israel y países de la región, países del Medio Oriente, pero sin duda un Benjamín Netanyahu que hoy pues pareciera el amo del juego. No necesariamente este es el fin de esta historia. Evidentemente vamos a ver cómo se desarrolla la información cuando tengamos mayor claridad de cuál fue el daño al programa nuclear iraní, de cuál es la respuesta de Irán, que no podemos tampoco menospreciar o subestimar a Irán. Irán
es un país que de los pocos en la región que nunca ha sido colonizado, que nunca ha sido ocupado por otro país, fue el imperio persa y hay una voluntad férrea de los iraníes. Por eso cuando se habla de que les van a imponer un gobierno desde fuera, parece poco probable, porque hay que entender el ADN de los iraníes y también entender que la República Islámica, aun si la Ayatollah Khomeini faltara, no necesariamente se va a desmoronar, porque habría otros liderazgos dentro de la República Islámica, mientras que no hay una oposición organizada dentro de Irán. Hay una oposición iraní en el exilio, con el famoso hijo del Shah de Irán, pero se ve poco probable que él pueda tener realmente un peso importante entre la población iraní, habida cuenta que su papá era visto como un dictador entre los iraníes y que ellos los ven como una imposición desde Occidente. Y más allá de que estén en contra del régimen actual, no necesariamente quieren a alguien que venga dictado desde Washington. De forma que sí, un Irán pues con enormes vulnerabilidades, pero no derrotado totalmente, un Israel mucho más fuerte, unos países árabes que se acomodan a la nueva circunstancia debido a sus intereses con Estados Unidos sobre todo, pero que pues tienden una pequeña alianza a Israel, al que no quieren ver hegemónico, pero que quieren mantener una relación diplomática con ellos. Y desde el punto de vista humanitario, ¿qué consecuencias ha dejado esta guerra relámpago en ambos países? La guerra, Jania, tú lo sabes muy bien porque has estado en muchas de ellas, tiene un componente humanitario muy fuerte, son mujeres que pierden a sus hijos, son hijos que quedan huérfanos, son historias de dolor y eso no tiene nacionalidad, no tiene credo, no tiene ubicación geográfica. Independientemente de las decisiones que se tomen entre los liderazgos y de los intereses geopolíticos, pues la vida de cada persona, que a veces son vistas entre comillas como daños colaterales o como escudos humanos, estamos hablando de seres humanos y yo creo que eso es muy lamentable, que lleguemos a este punto en donde el discurso sea: bueno, seamos serios, así es el poder duro y pues ni modo, son daños colaterales. Yo creo que el derecho internacional, aunque frágil a lo largo de las últimas décadas, es una barrera que ayuda pues a mantener cierto orden entre las naciones. Cuando se instaura la ley de la jungla, como está sucediendo actualmente, todos tenemos mucho que perder, particularmente los países que no somos los más fuertes. Como humanidad es un fracaso que no hayamos aprendido de las guerras del siglo pasado y creo que debiéramos estar conscientes que esta ley del más fuerte pues nos perjudica a todos, y no solamente el tema humanitario, sino también el tema económico, en una economía ya frágil por la guerra comercial lanzada por Donald Trump, que ahora enfrenta pues todos estos embates también geopolíticos que afectan cadenas de suministros, precios energéticos y que bueno, también pueden afectar a las familias de quienes nos escuchan. Se piensa que la guerra está muy lejos de nuestro continente o de nuestro país, pero finalmente afecta. Lo que pasa del otro lado del mundo afecta de una u otra forma a nuestra región. Muchísimas gracias, Brenda Estefan, nuestra queridísima amiga de este espacio, colaboradora también, incansable en la claridad y en el análisis que tienes. Gracias por ayudarnos a entender las múltiples capas de este conflicto que sigue generando mucha tensión e incertidumbre. Muchas gracias, Brenda, te mandamos un enorme abrazo. Gracias a ti, querida Genia, por la invitación. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan. Muchas gracias. Que así sea, que tengamos todos buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regreso de inmediato. No se vayan. Bienvenidos sus comentarios y también todos caben. Volvemos.